Saludos Teno, bienvenido a mi canal, yo soy Berserk999 y en el video de hoy te mostraré el cómo conseguir o farmear a la Warframe Boruna de la manera más rápida y fácil en el juego. Actualmente existen dos maneras diferentes de obtener esta Warframe. La primera es mediante su compra directa por 325 platinos, que viene con ciertas ventajas, como lo son la ranura del Warframe y un reactor previamente instalado, además de que estará disponible al instante. La segunda manera sería mediante la fundición. Los planos de los componentes y el plano principal de Boruna se pueden obtener de la rotación C de las supervivencias conjuntas llamadas Yubarium y Circulus, ubicadas en Lua. Para acceder a estas misiones, deberás tener completada la aventura de la guerra interna. Otra alternativa para conseguir los planos de los componentes y el plano principal de Boruna sería en el Sariman, intercambiándolos con la arquimediana Yonta por un recurso llamado Plasmatrax Lua. Los planos de los componentes tendrán un costo de 75 de Plasmatrax Lua y el plano principal de la Warframe te costará 125 unidades de dicho recurso. Aquí voy a resaltar que, en la supervivencia conjunta de Yubarium, con enemigos de nivel 25 a 30, cada 5 minutos, además de la recompensa por rotación, nos dará 3 Plasmatrax Lua. Por otro lado, en la supervivencia conjunta Circulus, con enemigos de nivel 80 a 100, igualmente cada 5 minutos, además de la recompensa por rotación, nos dará 5 Plasmatrax Lua. Hablando de hacer estas misiones en el modo normal del juego, pero si lo intentamos en el modo Camino de Acero, subirán una unidad más del recurso Plasmatrax Lua en cada misión. Un dato que también es importante es que, en la misión de Yubarium, tendremos solo un 6.82% de probabilidad de obtener el plano de Boruna. En cuanto a los componentes, la probabilidad sería de 4.55%. Cambio, en la misión Circulus, la probabilidad será de casi el doble. Ten en cuenta que la rotación C de estas misiones es otorgada en la cuarta ronda, ya que para obtener los planos de componentes o el plano principal de Boruna, deberás mantenerte en la misión al menos durante 20 minutos. Por último, una vez tengas los planos necesarios, deberás ir a la fundición y poner a crear las partes, que tendrán 12 horas de espera totales para fundirse. Luego de esto, ya podrás poner a crear a la Warframe, la cual estará lista para que la puedas reclamar y usar en 72 horas, o sea, en 3 días. Sin mencionar que para reclamarla, deberás contar con una ranura de Warframe disponible. Si planeas el intentar conseguir a Boruna mediante este método, aquí te dejaré mis recomendaciones. Según mi experiencia, la manera más óptima de farmear a esta Warframe es combinando las dos maneras en que podemos obtener a Boruna sin gastar platino. Lo haremos primero jugando a las supervivencias y tratando de obtener los planos como recompensa directa de las misiones. De esta manera, farmearemos indirectamente el recurso Plasmatrax Lua, que será de utilidad para comprar los planos que no hayas conseguido como recompensas de las misiones realizadas. Recomiendo principalmente el hacer la misión Circulus en el modo Camino de Acero. Esto lo digo porque es la misión en que más Plasmatrax Lua recolecté. De hecho, conseguí más de lo necesario para comprar los componentes. Ir a la Warframe en solo 3 horas con 15 minutos. Lo que hice fue hacer 3 misiones de las cuales verás los resultados en pantalla, una en Yubairu y una en Circulus en modo Camino de Acero, obteniendo 91 Plasmatrax Lua en Yubairu. Por otro lado, Circulus obtuve 103 Plasmatrax Lua. Por último, en mi último farmeo, lo realicé en Circulus nuevamente, pero en el modo normal del juego, teniendo solo 72 de Plasmatrax Lua. Todas las misiones fueron en la misma cantidad de tiempo. En las 3 partidas, me mantuve dentro de la misión por 65 minutos antes de ir a extracción. Con estos resultados,
es en lo que baso mi recomendación. La misión Circulus, en modo camino de acero, es en la que más Plasma Trax Lua recolecté, superando a Yubairum por 12 unidades del recurso, y superando a Circulus en el modo normal por 31 unidades de Plasma Trax Lua. En cuanto al Warframe que utilicé para las misiones, fue a Necros con la build y armas que mostraré en pantalla. No detallaré en este aspecto, ya que tengo un video donde hablo acerca de esta build y de las armas que uso con mi Necros Prime, el cual les dejaré en el primer comentario y en la descripción de este video. En cuanto a los recursos necesarios para la fundición de la Warframe, los dos más extraños de conseguir serían las fibras somáticas y el orbe de gel del vacío. Las fibras somáticas se consiguen como recompensa en la rotación A de las supervivencias conjuntas de Lua, o sea que lo harás mientras consigues los planos, pero si aún te faltan unidades del recurso para poder fundir a la Warframe, una buena opción sería en interrupciones en Lua, ya que ciertos demoledores tendrán un porcentaje de probabilidad de dropear dicho recurso. Por otro lado, los orbes de gel del vacío los conseguirás al hacer misiones en el Saruman. Para cerrar el video, te hablaré de manera bastante rápida y en resumen acerca de las habilidades de Voruna, por si aún no te decides a conseguirla, puedas resolver tus dudas. La pasiva de la Warframe tiene 4 variantes, que resultan en una especie de pasiva para cada una de sus habilidades normales, pudiendo activar solo una a la vez. Esto se hará al mantener el botón de la habilidad de la cual queramos utilizar en ese momento. La primera habilidad de Voruna le otorga invisibilidad y mejora la probabilidad de estado y daño crítico de su arma cuerpo a cuerpo. Su variante, que cumpliría el rol de pasiva, aumenta su velocidad de parkour. La segunda habilidad de la Warframe hace que se lance a un enemigo infligiendo 5 estados aleatorios con 10 acumulaciones cada uno. La pasiva que nos otorgará la habilidad es la inmunidad a efectos de estado. La tercera habilidad de Voruna otorga ventajas de supervivencia al derrotar a enemigos con el arma cuerpo a cuerpo, ya que aumenta la probabilidad de que los enemigos derrotados suelten orbes de salud. Por otro lado, si derrotamos a enemigos de disparos a la cabeza, aumentamos la probabilidad de que estos suelten orbes de energía. La pasiva que nos otorga esta habilidad será una mayor eficiencia al lanzar ataques pesados. En la cuarta habilidad de la Warframe, Voruna se tumba a 4 patas y otorga 5 ataques, que aumentan de daño al derrotar enemigos con cada uno de ellos. La pasiva que otorga es un salvavidas en caso de recibir daño letal. En más Tenno, espero te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Si fue de esta manera, me ayudarías bastante regalándome tu comentario y tu like. Recuerda que puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda, yo soy Berserk999 y nos vemos en un próximo video. Bye.